días, Alegría. Buenos días, Flor, buenos días, DJ Alex, buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en la frecuencia de Telemetro Radio, nos ven en Metcon Go por streaming y en RPC Televisión, Canal 4, señal de televisión abierta. Hoy es lunes 17 de mayo del año 2021, Flor, y ayer fue el primer día desde que se decretó oficialmente la pandemia en que Panamá no reportó ni un solo muerto por COVID-19. No, ya había pasado, pero hace más de un año no pasaba. Ni una persona fallecida. Entonces, es una buena noticia porque mientras eso sucede en Panamá, en otros países que aparentemente habían mantenido la pandemia del coronavirus bajo cierto control, la cosa está desbordada. Ayer, por ejemplo, en Uruguay hubo 40 fallecidos, ¿no? Entonces, el mensaje que se manda es no bajar la guardia, mantener las medidas de bioseguridad, mantener el lavado de manos, el distanciamiento social, el uso de la mascarilla y a partir de hoy, 9 meses después. La ventilación en espacios cerrados. 9 meses después de que se recomendara por parte del Grupo Todo Panamá que se estableciera la obligatoriedad del uso de careta facial en el transporte público, finalmente hoy entra a regir la norma que establece la obligatoriedad. Y el ministro llega... Pero importante, mira, lo dijo ayer en Rachi Pregunta el doctor en ingeniería y experto en aerosoles, José Luis Jiménez. El tema más importante es la ventilación en espacios cerrados, porque se transmite principalmente por aerosoles. Correcto. Eso no se está dando la importancia de vida. Vi llegar al ministro a la Plaza 5 de Mayo, donde está el área del Metrobús, y no llevaba careta. Sí, yo también lo vi. El mensaje era lleva la careta, o sea, él y todo su equipo debió llevar careta, me parece a mí. Sí. Sobre todo si hoy empezaba y llegaban a ese lugar. No, y el fin de semana también vimos la fiesta que se organizaron. Oiga. Sin mascarilla. Todo el mundo sin mascarilla en la fiesta. De todas las clases sociales. ¿Vieron el video de la fiesta en la parrillada de Jimmy? Sí. Con orquesta clásica, en una gran orquesta. Porque es que ahí no había más de 6 músicos. Y todos sin mascarilla o con la mascarilla abajo. Músicos conocidos y otros no conocidos. Y estaban con la mascarilla abajo. No les importaba. Eso es lo que no hay que hacer, precisamente, desatender las medidas de bioseguridad que están hechas por capricho o por capricho, con exceso, lo que se quiera, pero son hechas para mantener la pandemia bajo control. Y ahí era un lugar cerrado, ahí lo tenemos en pantalla, un lugar cerrado, un lugar sin ventilación, mayores de 60 años, muchas de las personas que estaban allí, todo el mundo feliz sin mascarilla. Míralo, con la mascarilla mal puesta, abajo. Sin mascarilla, mira. No, sin mascarilla. Y uno que anda con el violín allí, que se paseó por el violín por toda la pista sin mascarilla. ¿Eso qué día fue? ¿Eso fue ayer o antes de ayer? No, yo creo que eso fue o viernes o sábado. O viernes o sábado. Entonces, pero fue este fin de semana. Fin de semana, sin duda. Entonces hay que mantener las medidas de bioseguridad. Bueno, y por otra parte, en el ámbito internacional, sigue el conflicto en el Medio Oriente, cobrando víctimas inocentes de lado y lado. Ya hay intervención del presidente Biden, que ha solicitado que se distensione el conflicto. Es una tarea que, como hemos dicho, las potencias siempre intervienen, ojalá de manera diplomática, para evitar que haya más derramamiento de sangre en un conflicto milenario que está ya desde hace más de 4.000 años, en que se pelearon 2 hermanos. Y en Chile, el proceso de elección de la constituyente paralela. Muy interesante. Muy interesante. Los independientes alcanzaron más representación en la asamblea. Ningún grupo logró por sí solo, como era de esperarse, las 2/3 partes que se requieren para tener mayoría en las decisiones en la constituyente, por lo que van a tener que negociar. Un claro castigo a los partidos políticos. Claro castigo a los partidos políticos tradicionales, y los independientes obtuvieron más escaños que ninguna otra fuerza. Está pasando... Ahora, los independientes no están agrupados. Exacto. ¿no? Son candidatos independientes. Sí, pero ahí es donde notas el descontento ciudadano. De sí, es un mensaje. Castigar a los partidos. Es un mensaje directo hacia los partidos políticos. Mira lo que pasó en Perú también, la cantidad de candidatos. O sea, ese tipo de mensajes... Sí. Estamos viendo lo que está pasando alrededor y en Panamá nos estamos preparando. En Perú ya hay, según los últimos datos de encuestas, un empate técnico. Es decir, Keiko Fujimori alcanzó a Pedro Castillo, que partió por delante, que fue el ganador de la primera vuelta,
Y lo más seguro es que termine imponiéndose Keiko Fujimori, porque todos, ante el discurso radical de Pedro Castillo, que ha manifestado directamente que él es marxista, leninista y que va a expropiar todas las empresas privadas, que etcétera, no le importa lo que opina la gente de y él. que no le importa, pues eso ha asustado al electorado, que van a tener que escoger entre dos males, el mal menor. Y es lo que parece proyectarse en el futuro de Perú. Keiko Fujimori Impensable, ganando. pero ocurrió lo impensable. Está ocurriendo lo impensable y estos son los cuestionamientos que van directo a los partidos políticos que no están haciendo nada. Mira ahora por dónde va lo del partido Molirena y la lotería. Es que lo que pasa es que, a ver, hagamos una cronología. Primero, juega el sorteo y dicen, ganó tal persona, va a venir a buscarlo. No mencionan el nombre y ese es el error, no se menciona el nombre. Y no, es el error, eso yo no lo pienso como un error, esa seguridad. Es que ese es el error dentro de este problema que hay, porque se cuestiona casualmente ahora el hecho de que no se menciona el nombre y se está mencionando a una persona que supuestamente está vinculada con el presidente del partido Molirena. Claro, pero y yo nadie sabe cuál es el nombre. Por principio pensaría que no se debe decir el nombre. Está bien, la pero saltan o la secuestran al día siguiente. Y eso aplica así en otros Pero por muchos práctica países. debiese tenerlo una entidad independiente a la lotería, y ahora estamos viendo eso, que sepa por lo menos quién ganó el premio. Porque Bueno, ahora es la lotería, que es juez y parte aquí, la que decide quién gana el premio. Vamos a la cronología. Lo primero que se denuncia no es lo del gordito del Zodíaco. Lo primero que se denuncia es supuestas trampas o irregularidades en el proceso de devoluciones. Sí, exactamente. De los sorteos comunes y corrientes, miércolito y dominical. Luego surge este escándalo del último gordito del Zodíaco, que supuestamente una persona se lo ganó, $1.004.000. La directora sale al frente, después de mucho cuestionamiento de todos los medios, incluyendo nosotros, de quién va a responder, pero era por el tema de las devoluciones, que estábamos exigiendo que alguien saliera a dar la cara. Y sale porque le surge el tema del gordito y los cuestionamientos que todo indica que obedecen a una disputa interna dentro del partido Molirena. Pero sale en un intento de aclarar las cosas y las enreda más aún, porque esa conferencia de prensa fue terriblemente desastrosa para la lotería y para la directora. Porque yo trató de explicar algo que terminó enredándose, porque ellos habían dicho que el premio había sido cobrado. Y resulta que no, que solo le dieron 2.000, que tampoco se entiende por qué 2.000 y por qué no 4.000, que es lo que paga la fracción, el gordito del Zodíaco, cuando es el acumulado, es $1.004.000. Entonces, ahí hay mucho que investigar. Ya el Ministerio Público abrió una investigación de oficio sobre el gordito, pero sobre las devoluciones, que fueron las primeras irregularidades denunciadas en los audios, en WhatsApp, en redes sociales, no se sabe que haya una investigación en curso y debería haberla también, porque ahí está en juego la credibilidad de una institución que se avanza en la confianza ciudadana. Eso es así de sencillo. Y ya se vivió en la época de la dictadura, en la época de Noriega, los problemas que hubo en la Lotería Nacional. La gente hasta dejó de comprar billetes y chance porque se sabía el uso que se le estaba dando. Pasó eso y ahora, 30 años después, estamos con las mismas prácticas de aquella vez que denunciamos de lo que pasaba en la época de los militares. No tiene sentido. Sí. No tiene sentido. Porque es que resulta que se le entrega una institución como la lotería, parece que un partido político, para que haga en la lotería lo que le dé la gana. Sí, así es. Y la lotería, recordemos que está recibiendo cuestionamientos hace rato, con el tema de las libretas, ¿no? Con el tema de que hay una... las listas. Así es, de que hay una distribución de libretas para allegados políticos y para allegados copartidarios de los partidos de gobierno. Como la lista de los dueños de cupos de taxi, ¿no? Igualito. Exactamente el mismo fenómeno. Y todo el mundo supone, y tenemos razón para suponer, que se trata de una repartición de favoritismo político. Porque así es como se ha manejado desafortunadamente esa institución, igual que los cupos de taxi. Y ahora se agrega una repartición de millones, que fue lo que se ganó con ese gordito. O sea, eso tiene que aclararse. Tiene alguna vinculación la ganadora con el presidente del Molirena. Son cosas que no pueden quedar en el aire. Bueno, acá queda todo en el aire. Todo queda en el aire, pero además, ¿por qué se ha ganado ese gordito 4 veces ahora? Desde julio del 2019, 4 veces se han ganado el gordito. La suerte es toca y a cualquiera le toca. Por favor. La suerte es loca y a cualquiera le toca, dicen. Pica gallo. Sí, exacto. ¿Ves? O sea, y vienen los cuestionamientos. Por eso es que es importante que tiene que aclarar el Molirena. Es más, ya el Ministerio Público, ya no tiene que aclarar. El Ministerio Público debe investigar y llegar al fondo. El propio gobierno tiene que manifestarse. La lotería no es una institución del Molirena, es una institución gubernamental. El gobierno nacional tiene la obligación. La lotería tiene una junta directiva. Perdóname.
La lotería tiene una junta directiva que la encabeza el ministro del MEF, el señor Héctor Alexander. Bueno, pero él está en Belén con los pastores, Bueno. hemos visto. Bueno. Y ahí está la consecuencia. Sí. Ahí está la consecuencia. O sea, realmente es lamentable lo que está pasando con la Lotería Nacional y que no se ponga orden. Oye, Floria Tenógenes, otra cuestión que vale la pena algún comentario que circuló este fin de semana fue la opinión del cantautor Oye, fatal. Rubén Blades, justificando... Pero no me sorprende. Justificando el rompimiento del orden constitucional en El Salvador, so pretexto de que es en la lucha contra la corrupción. Pero sospeché. Eso no... Yo honestamente, yo respeto mucho a Rubén Blades como músico, pero como músico, cantante, como compositor, como luchador por Latinoamérica, etcétera. Pero él, siendo abogado, debería conocer que en materia de lucha contra la corrupción se vale solo respetar las reglas. No se puede romper el Estado de Derecho. Porque no se pueden romper las reglas sobre pretexto de que se está luchando contra la corrupción. Pero si vemos los antecedentes de esa Corte Constitucional que fue destituida, son 5 magistrados que hacen parte de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador que conforman la Corte Constitucional. Los antecedentes inmediatos es que en decretos, en pandemia, el gobierno de Nayib Bukele, igual que han hecho la mayoría de los gobiernos, tomó medidas de emergencia a través de decretos. Y esa Corte Constitucional le frenó varios de los decretos porque reñían con el texto de la Constitución, pero específicamente unos que tenían que ver con compras de emergencia, casualmente. Algo que la Corte nuestra no ha hecho acá. Y por eso es que cuando obtiene la mayoría Nayib Bukele en la Asamblea, en las elecciones legislativas, lo primero que hace es destituir a los 5 magistrados de la Corte Constitucional sin que hubiera una causa para destituirlos, que ese es el tema. Tienen la facultad de destituirlos, pero con base en lo que establece la ley. Y la ley no establece en ninguna parte, la ley de El Salvador, que por haber sido designados por los partidos de oposición sea una causal de remoción. Pero estamos todos claros aquí que eso está mal, eso es injustificable. Así es. Entonces, independientemente de las simpatías o antipatías que pueda tener alguien frente a la figura del presidente Nayib Bukele, que nadie discute que ganó la elección democráticamente y nadie discute que ganó la Asamblea democráticamente, independientemente de eso, hay que cumplir las reglas en un Estado republicano. Y la separación de poderes hay que respetarla. Y eso es lo que le ha llamado la atención no solamente a los que supuestamente adversan a Nayib Bukele, sino al resto del planeta. Pero Estados Unidos, Unión Europea, Sociedad Interamericana de Prensa. Ese es justificar el robo, pero 20 expresidentes. Es lo mismo. 20 expresidentes de centro derecha, que son los presidentes agrupados los expresidentes agrupados en el grupo IDEA. O sea, la condena ha sido universal. Entonces ya sabemos lo que haría Rubén Blades si fuera presidente de Panamá. Obviamente sí, un revolcón. Eso me imagino que es lo que quiere hacer. Es que sobre pretexto de combatir la corrupción no todo se vale. Aquí acordémonos que no puedes violar la aquí ley. hubo un presidente que llegó y la emprendió a mazazos contra una obra sobre pretexto de combatir la corrupción. No puedes violar la ley para tratar de rectificar el problema de una ley. La falta de democracia se combate con más democracia, no con menos. No con menos. Exacto. Así es. Y la corrupción se combate aplicando las leyes democráticas. Las leyes democráticas, dentro del marco democrático. Bueno, si a algunos no les gusta y quieren convertirse en los nuevos Robespierre, pero que se conviertan, pues. Y parece que hay ese interés de autoritarismo en la región, y eso es peligroso. Y los propios partidos políticos son responsables que no están viendo venir el monstruo. Porque hoy, miren, se trata de Rubén Blades o se trata de Nayib Bukele, están en ambos extremos. Uno es millennial, el otro es boomer. Pero los dos, mira dónde piensan, se encuentran en qué punto, en el punto del autoritarismo, porque ya están hartos de la situación. Están hartos de un problema que se convierte en un problema endémico. Mucho que más tú que misma has criticado. Sí, que tú lo has dicho. El otro día entrábamos aquí en una discusión bajo el hecho de que aquí parece que el juegavivo es el que prevalece. Sí. Y no parece. Es real cuando uno ve a más de 4 saltando y bailando alegremente y burlándose de la justicia. Mira, porque la justicia no pone orden. Este fin de semana me estaban contando cómo están vacunando gente por $300 aquí en Panamá y te dan tu tarjeta de vacunación y todo y te la van a poner a tu casa las 2. Exacto. $300 vale. Bueno, y eso pagaron mucho. Bueno, eso pagaron. Vuelve y yo quiero saber, eso habría que denunciarlo. Cualquiera de esos que se han vacunado así, yo quiero saber qué van a sentir el día que un viejito muera porque no le pusieron la vacuna a tiempo. Bueno,
Eso habría que denunciarlo formalmente porque las vacunas se supone que son monopolio del Estado ahora mismo, en estos momentos. Y no puede ser que se estén vendiendo en el mercado negro de vacunas. Sí, puede ser. Bueno, cuidado con vacunas falsas, pues también. Que eso sí hay en todas partes del mundo. Vacunas falsas. Y esa información está corriendo. Eso es lo que está corriendo hace rato, y aquí no pasa nada. Además igual que las jornadas de vacunación para el PRD. Que te pasan por encima de todo el mundo. Exacto. Este es un tema de vida o muerte, que pasa en todos lados, que pasa en todos los temas, sí, pero este es un tema de vida o muerte. En tema no se podía dar eso. Si son falsificados o no son falsificados, no sé esa profundidad, pero creo que son de Pfizer. Sí, son de Pfizer. Son de Pfizer. Sí, y el tarrito que llevan dice la P. Entonces, ese es parte del problema que estamos teniendo. Y eso también es corrupción. Ahí vimos la encuesta de Ipsos. Eso es corrupción. El COVID pasó a una tercera posición. Primer problema, corrupción. Entre 18 y 25 años. Los jóvenes están viendo un país corrupto. Y si los jóvenes están viendo un país corrupto, significa que está perdiendo las esperanzas de lo que está pasando aquí. Segundo problema, desempleo. Tercer problema, el COVID, obviamente. Se había mantenido por más de un año el COVID como el principal problema. Ya comienza a cambiar, porque comienzan a aparecer esos problemas endémicos que yo pensé que la pandemia podía hacer reflexionar a muchos, pero no, para nada. No. Siguen allí. Aparece nuevamente la corrupción, aparece el desempleo, que también es un problema que está afectando a un gran número de jóvenes en este momento por la crisis. Sí, el tema de la moratoria a mí me tiene pensando, ya se va a acabar en teoría en muy pocas semanas y no han dicho si la van a es hasta el 30 de junio, ¿no? Por eso. Ya no faltan ni 6 semanas. A mí me preocupa porque extenderla sería bien peligroso. Podrían quebrar bancos incluso, pero por otro lado, ¿qué va a pasar aquí el día que quiten la moratoria, que quiten el bono de los $120? O sea, esto va a ser un problema. Y ya de por sí está ocurriendo, porque es que es un bono por pandemia, pero no un bono por desempleo. A mucha gente le estás quitando el bono porque te reactivan en el trabajo, pero en el trabajo te cancelan, obviamente. Claro. Pero ya esa persona no va a recibir el bono, porque es que es un bono por pandemia, no un bono por desempleo. En Panamá no existe el concepto de bono por desempleo. No existe eso. Entonces, pues no existe formalmente, pero hay subsidios. Pero para recibir el bono digital de pandemia tienes que estar desempleado. Así que en verdad no, claro, si no estás reportado como el contrato suspendido, no te dan el bono. Ese es un bono de desempleo, porque si fuera un bono de pandemia lo recibimos todos. Sí, tienes que tener un contrato suspendido. Exacto. Por eso. Pero ese es el bono de pandemia. Pero si te reactivan el contrato, ya no te toca el bono. Y después te suspenden, ya no te toca el bono. Entonces es un bono de desempleo. No, es que no te toca el bono, no te van a dar bono de desempleo. Por eso. ¿Ves? Entonces, si te quitan el bono de la pandemia, no te van a reactivar un bono por desempleo. Que es otro problema. O sea, si te reactivan el contrato y después te despiden, el contrato y después te despiden, no te reactivan el bono. Sí. No sé, a mí me preocupa. Yo no sé si ustedes piensan que lo mejor es extender la moratoria. Yo pienso que no. Es una situación bien complicada. Yo tampoco, yo no creo. Es una situación bien complicada porque la moratoria no es amnistía, no es perdón de la deuda. La deuda se acumula. Y entonces lo que van a tener que hacer, según han explicado tanto el superintendente de bancos como la presidenta de la Asociación Bancaria, los bancos, es reprogramar, hacer una reprogramación de pagos. Acuerdos individuales. Sumando los intereses acumulados y extendiendo el plazo. Pero eso dependerá de la capacidad de pago de la gente, porque es que a los bancos tampoco les interesa quedarse con una cantidad de bienes reposeídos. Sí, van a tener 80,000 carros, casas, apartamentos, locales comerciales. O sea, eso no es el negocio de los bancos. Es una situación atípica. Entonces, eso va a tener que negociarse caso por caso. O los bancos tendrán que abrir un poco su negocio, pues, y entonces dedicarse a eso. Porque es que no va a quedar de otra. Entre más tiempo pase, más vainas, más cosas reposeídas van a tener. Y en el pasado ha ocurrido, en otras crisis. Mira, créeme. No es un buen negocio para ellos. Que así es. Créeme, y te lo digo, que yo, en mi experiencia cuando fui banquero, a mí me tocó lidiar con una situación parecida. No es un buen negocio. Porque era la crisis. Porque es un negocio aparte. La crisis del 87, 88, 89. Sí. Eso es un dolor de cabeza para los bancos, tener bienes reposeídos. Y salir de esos bienes es otro dolor de cabeza. Porque lo tienes que liquidar prácticamente al mejor postor. Sí.
pero a veces no se puede tampoco. Entonces y hay que darle mantenimiento, y hay que pagar impuestos de inmueble, y hay que hacer serie de cosas. Y no hay nada peor que tener un inventario ocioso. Sí, por supuesto. Eso es lo que deben estar viendo los bancos. Así que quizás lo mejor es que lo más probable es que el banco llegue a acuerdos individuales con cada caso, o sea, que vean cada caso en donde se puede llegar. Claro. Habrá casos que en donde ni modo, pues si la persona perdió toda fuente de ingreso y no tiene capacidad de repago, pues el banco tendrá que desafortunadamente hacer la ejecución. Por lo menos lo bueno de todo esto es que la Asamblea está en receso, no están matraqueando la extensión de la moratoria, etcétera, no están matraqueando públicamente, pero el matraqueo no cesa ni con el receso. No cesa, pero lo que te digo es que no está en plan, en agenda en este momento, porque ellos están preocupados también a ver quién eligen como presidente de la Asamblea. Entonces, el país no es la prioridad. No, eso nunca ha sido la prioridad, quién es el presidente de la Asamblea. Y ojalá el gobierno piense populistamente, porque pueden quebrar bancos. Es más, Flor, te digo algo. Eso de quién es el que preside la Asamblea ha resultado ser hasta irrelevante en los últimos tiempos. Ya da igual. Sí, ya da igual. Así es. Oye, no hay ninguna diferencia rebaja de marcada. Calificación de 2 bancos. Sí, es normal. En todo el mundo se está... Mineral y banismo. Sí. En todo el mundo pero se está... Es lo que viene por la situación. Rebajando la calificación porque hay una situación crítica a nivel mundial. Está pasando en todo el mundo. Es un problema global. La esperanza es que... Sí, pero porque sea global no deja de ser problema. A mí sí me preocupa. Yo te digo que creo que las calificadoras de riesgo van a tener que hacer como cuando pasaba en el colegio. Una mediana. Una mediana y reevaluar todos los estándares. Claro. Eso es lo que va a suceder. Yo también creo que algo por ahí debe ocurrir, ¿no? Sí, vamos a cambio y no se vayan, ya volvemos. Ya estamos de regreso con más y tenemos a nuestro invitado. Atenos en eso. Sí, porque y nos vamos hasta Venezuela. Allá la Guardia Nacional llevó a efecto el embargo de todos los bienes del diario El Nacional. Por daño moral, adivinen a quién, al alto dirigente chavista Diosdado Cabello. El famoso Diosdado. Diosdado Cabello. Eso siente un precedente. Yo quisiera saber nefasto. Qué fue lo que publicó El Nacional, que no hayan publicado otros medios para que hayan llevado al señor Cabello a demandar ante la justicia venezolana, que todos sabemos cómo está de intervenida la justicia venezolana. Y que él controla, pues, porque por el él controla régimen, eso. ¿Sí? Y simplemente para sacar de circulación. Denunciarse ante sí mismo. Para sacar de circulación al diario El Nacional, que es un diario que ha mantenido una posición vertical frente a los abusos del régimen chavista primero y de Nicolás Maduro después. Sí, yo creo que eso sienta un precedente, es que ya hay 84, uno sentado sobre el otro, los precedentes. Porque todavía El Nacional representaba quizás el último bastión de esa libertad de prensa que existía. Pero lo que digo es que sienta un precedente, pero es que son tantos los precedentes y no pasa nada. Es que ya ha llevado el absolutismo, o sea, ya pasaron del autoritarismo al absolutismo. Y vamos a conversar con Miguel Enrique Otero, director del diario El Nacional de Venezuela. Buen día, Miguel, gracias por aceptar nuestra invitación aquí en Cuarto Poder. Hablábamos acerca de ese precedente, de esa actitud absolutista ahora del régimen de Maduro y de Cabello. Buenos días, Miguel, gracias por acompañarnos. Hola, buenos días. Buenos días. Sí, preguntábamos, Miguel, ¿qué ha llevado al señor Cabello a entablar esa acción judicial? O sea, ¿qué publicó El Nacional que no haya sido publicado por el resto de medios de comunicación del mundo sobre las sanciones, por ejemplo, que le ha impuesto Estados Unidos a varios de los colaboradores del régimen de Maduro, entre esos a Diosdado Cabello, quien ha sido señalado como miembro del cartel de los soles, que es un cartel de drogas, básicamente, y está siendo procesado en Estados Unidos por eso? Bueno, gracias por esta oportunidad. La verdad que tú lo has dicho. Independientemente de que las agresiones y la intención del régimen de acabar con El Nacional, de silenciarlo, ha tenido muchos episodios, y si quieres hablamos de eso después. En este caso concreto, Diosdado Cabello introdujo una demanda de difamación contra El Nacional porque nosotros publicamos una nota que había salido antes en el ABC de España, y que todas las agencias noticiosas lo habían reflejado y lo publicaron 100 periódicos del continente, donde se decía que un fiscal federal del estado de Nueva York estaba investigando a Diosdado Cabello por narcotráfico. Entonces, esa demanda, para empezar, a los 2 años, la DEA
criminalizó a Diosdado Cabello, le puso una orden de captura y además ofrece $10 millones por aquellas personas que le permitan capturar a Diosdado Cabello, lo que demuestra que no hubo ninguna difamación. Independientemente de que nosotros no publicamos la nota original, sino reflejamos lo que decían las agencias, quedó cierto que lo estaban investigando, porque la DEA, ¿cómo toma esa decisión si no lo estaba investigando? Es obvio. Ahora, de ahí a lo que está sucediendo ahora es distinto, porque ese juicio se transformó en juicio civil sin tener sentencia penal, y el Tribunal Supremo de Justicia, que lo maneja Diosdado Cabello, dictaminó esta indemnización a Cabello por $13 millones, que es un total exabrupto. Pero no solamente eso, sino que para cobrar esos $13 millones tiene que seguir unos procesos. No siguieron ningunos procesos. Mandan a la Guardia Nacional como si fuera una cosa medieval, y a que allá en el periódico saque a todo el mundo. Fueron con armas largas y no han llegado con el cobro, sino que simplemente hicieron una toma militar del Nacional, atropellando a la gente y diciendo que bueno, que como van a cobrarle una indemnización nacional, entonces ya todo eso es de ellos y están ahí invadiendo el espacio. ¿Cuáles son los pasos que tomará el diario? Nosotros hemos tomado los pasos que es ir a la justicia, lo que es regular en este tipo de cosas. Agotamos los procesos judiciales en Venezuela y después iremos a las instancias internacionales. Ya estamos yendo a las instancias internacionales, porque las instancias nacionales, independientemente de que hay un paso por ahí, ellos sabemos lo que va a suceder. Y las instancias internacionales, la CIDH, las Naciones Unidas, en fin, todas estas instancias, bueno, estamos procediendo a actuar contra el país, contra el régimen, a través de estos mecanismos. Miren, aquí les tengo un dato, Floria Tenógenes y Miguel Enrique. Entre 2013 y 2018 se cerraron 115 medios de comunicación en Venezuela, 41 impresos, 65 emisoras de radio y 8 televisoras, de acuerdo con datos del Sindicato Nacional de Prensa. Otras organizaciones como el Instituto de Prensa y Sociedad han alertado que al menos 10 estados de los 24 se quedaron sin periódicos. En una reciente investigación determinaron que al menos 5 millones de venezolanos viven en desiertos informativos. Claro, o informándose con los medios oficialistas, que es peor. Sí, entonces... Sí, por el Canal 8, el canal del Estado. Exacto. El 60% de la población de Venezuela se informa solamente por el canal del Estado, que ustedes se imaginarán cómo es ese canal del Estado. No tienen acceso a ningún otro tipo de medios, independientemente de que ellos ya han logrado que los medios audiovisuales, radio y televisión, se autocensuren si no son medios oficiales, y los periódicos independientes perdieron el suministro de papel, se han convertido en plataformas web que además ellos bloquean sistemáticamente, discrecionalmente, para que la gente ni siquiera lo pueda ver, aparte de que el acceso a internet en Venezuela es una pesadilla. ¿Qué medios fuera del nacional pueden usar los venezolanos y el mundo para enterarse de lo que realmente está pasando en Venezuela? Básicamente medios digitales que están fuera del país, que se manejan fuera del país, como La Patilla, Cocuyo, Carota Digital, son medios que las hacen para el público venezolano, pero fuera del país, y el gobierno los bloquea sistemáticamente para que la gente no los pueda leer. Claro, no es un bloqueo estilo Corea del Norte o Cuba, donde tienen bloqueado todo el tiempo. Ellos bloquean discrecionalmente y puntualmente, pero interrumpen la posibilidad de acceder a noticias importantes cuando son cosas que a ellos los perjudican, porque ahí sí bloquean duro, pues. Y claro, repito, tener acceso a Internet en Venezuela es difícil, o sea, es costoso, hay poco acceso, el acceso es el peor del continente, cuando al principio era el mejor del continente, y bueno, la gente que puede accesa cuando lo dejan. En el caso del diario El Nacional, bueno, el futuro es digital, por lo que estamos viendo, ya que prácticamente todo lo que tenían ha sido incautado por el régimen, entonces. Bueno, somos digitales desde hace 2 años, porque tenemos la rotativa en el edificio que ellos incautaron, y después de que no pudimos tener acceso al suministro de papel, migramos hacia una plataforma web, igual que otros medios impresos. Entonces, actualmente somos una plataforma web, y eso ellos nos pueden pedir
que nosotros informemos, porque esa plataforma web la podemos tener en Singapur y ellos no pueden hacer nada. O sea, seguimos informando igual que lo hacíamos antes del viernes pasado, pero ellos incautaron las instalaciones, allanaron las instalaciones, hicieron un atropello que no tiene nombre, es como un asalto a mano armada, porque tienen soldados con armas largas, una cosa que no tiene nombre, pues que es una característica de las peores dictaduras. Es eso, dictadura. Sí, sin duda. Con todo este tipo de actuaciones que no de ahora, de hace rato que viene dando el régimen, se ha constituido una dictadura y bueno, a mí lo que me preocupa vinculada claramente al narcotráfico. O sea, eso no es un invento que hizo Miguel Otero ni que descubrió el Nacional. Publicó, como él bien lo dijo, del ABC y del Wall Street Journal, que Diosdado Cabello también intentó demandar por difamación a esos medios y no tuvo éxito, porque son países donde se respeta la libertad de expresión, ¿no? Pero o sea, es increíble. Es increíble. Y esta situación me trae a mí a la reflexión, por ejemplo, de lo que hizo un juzgado aquí en Panamá de prohibirle a un medio, a la prensa, Miguel, claro que guardada las proporciones, información sobre un individuo que un reportaje del ABC de España, casualmente, destacó como una persona que compraba fallos en la Corte Suprema de Justicia de Panamá. La misma Corte Suprema. Así es. Le impide a un periódico publicar información de un investigado por aceptar y comprar fallos de la Corte Suprema de Justicia. O sea, entonces un conflicto de intereses bárbaro. Conflicto de intereses, pero además una violación a la libertad de información. Sí. Pero fíjense, es un parangón, ¿no? Es libertad de expresión, pero a la vez es un tráfico, es un conflicto de intereses, porque es la misma Corte la que determina no publicar algo que refiere a ellos. Claro, en Panamá quizás hay unos intentos de independencia de poderes, y en fin, pero es que en Venezuela es una cosa muy, muy particular, porque el sistema judicial, todos los jueces, incluyendo los de la Corte Suprema, obedecen a los dictámenes del Ejecutivo. Y una de las características que tienen, por ejemplo, todo el mundo tiene un expediente, digamos, o sea, como la Alemania Oriental antes de caer el muro. Entonces todo el mundo tiene un expediente, y cuando ellos quieren criminalizar a alguien, ellos agarran el expediente, abren un juicio sobre cualquier cosa, y entonces el juez dicta medidas cautelares. Las medidas cautelares es que la persona vaya presa. Entonces las medidas cautelares pueden durar 10 años y el juicio no comienza. Entonces la pena es las medidas cautelares, no es el juicio. El juicio nunca empieza. No, el juicio de difamación nuestro, el juicio penal nunca ha empezado. Ellos la misma condena son las medidas cautelares. Sí, las medidas cautelares sí existen, pero ellos introdujeron, Diosdado Cabello, el juicio civil, donde no ha habido ni pruebas de ningún tipo, ni testigos, ni recorte del periódico, nada. Y los jueces dictaminaron esta sentencia de pagar esa fortuna. O sea, es una aberración total de lo que es un sistema jurídico, que es un sistema jurídico manejado discrecionalmente por ellos. ¿Qué papel está jugando la oposición en todo esto? Bueno, la oposición es solidaria con nosotros, eso no tiene duda, pero el problema que está pasando ahora es que se está empezando a ver que en Venezuela hay como dos grandes poderes, el de Maduro y el de Diosdado, que aunque juegan juntos y no se tratan de no pisarse la manguera y comparten los negocios, en fin, qué sé yo, pero en la práctica Maduro está tratando de hacer una negociación con la Unión Europea, con los noruegos, para establecer unos mecanismos para crear un ambiente de una elección más o menos transparente, cosa que yo dudo, pero bueno, es lo que está tratando de hacer. Y Diosdado con esto le echa a perder el juego, porque al tomar una medida como esta, bueno, es como decir, bueno, vamos a negociar con el cadáver del Nacional. Bueno, es algo terrible, y además tratan de traer inversiones extranjeras y les dan unos discursos a los inversionistas, pero ¿qué inversor extranjero va a venir cuando el Tribunal Supremo, por una orden de Diosdado Cabello, se lanza una multa, una indemnización de $13 millones sin ninguna razón? A ellos les va a pasar lo mismo. Entonces, Diosdado está jugando contra el gobierno de Maduro, contra Maduro. Entonces, hay ese tipo de conflictos entre ellos que puede desembocar en cualquier cosa. Es una especulación, pero es una especulación real.
Bueno, tan real por lo que, viendo la situación que está padeciendo el Nacional, o sea, realmente Venezuela está secuestrada por Maduro, por Cabello, por un régimen que no respeta nada, Miguel. Está secuestrada por una banda de atracadores, esa es la verdad. Es cierto. Y lo han confirmado 1, 2, 3. O sea, ¿hasta cuándo va a durar esta situación en Venezuela? Sí, eso es lo que yo me pregunto, porque en ciertos momentos decimos, bueno, vienen las elecciones, se la va a ganar no sé quién, quizás bajen a no sé quién, quizás entre Estados Unidos. O sea, ha habido momentos en los que el mundo ha tenido esperanzas, las mismas esperanzas que están teniendo siempre los venezolanos, pero en este momento no se ve como la luz al final del túnel. La verdad es que no se ve. Claro, la oposición en Venezuela es una oposición contundente. ¿Por qué? Porque no es solamente los partidos que ustedes ven cuando hablan todos estos líderes que muchas veces aparecen como divididos, con líneas contrarias, en fin, como si no tuvieran foco. Pero aparte de eso, está la resistencia, que llamo la resistencia. El año pasado hubo 9.200 protestas populares, eso es una barbaridad. Bueno, protestas pequeñas, grandes, medianas, pero fueron 9.200 protestas. Y además, ahí han habido en los últimos 2 años 8 rebeliones militares, que todas las han atrapado, las han desbaratado. Sí, es verdad, hay 200 oficiales presos por conspirar. ¿Cuántos oficiales presos por conspirar hay en Nicaragua o en Cuba? Ninguno. Entonces, hay una oposición fuerte que no es solamente los partidos políticos que salen a la calle. Y están unidos. La oposición está unida. ¿Perdón? La oposición está unida. No está unida. La oposición institucional no está unida, pero por lo menos está allá. Es como si tú dijeras, la oposición cubana, ¿dónde está? Está en otra parte, no está dentro de Cuba. Estos están allá. Tienen una oposición allá, tienen una resistencia allá, tienen unos militares allá y además el régimen de Maduro es un régimen que está afectando a los demás países, ya sea por los millones de venezolanos que le llegan a todos los países y no hayan qué hacer con esos millones de venezolanos, que es una cosa peor a lo de Siria, o por el tema del narcotráfico, que Venezuela se ha convertido en el país que exporta droga al resto del mundo con el auspicio del gobierno. Esas son las cosas terribles que hacen que cuando uno habla de Venezuela, dice, ahí puede suceder algo en algún momento porque es demasiada la resistencia. Y adicionalmente tenemos un régimen que no tiene gestión, porque los dictadores tienen gestión, hacen carreteras, hospitales, puentes, no sé. Esto no hace absolutamente nada. Todo lo que tocan lo destruye. ¿Qué porcentaje de vacunación, ¿por qué porcentaje de vacunación andan en Venezuela? Bajísima. El nivel del ritmo de vacunación que tienen actualmente nos lleva a que dentro de 7 años vamos a estar en lo que llaman esta cuestión de rebaño. Porque no vacunan a nadie, han vacunado a la gente del régimen, a los allegados al régimen y a alguna gente que tiene el carnet de la patria, que es una cosa que es una violación de los derechos humanos, porque el carnet de la patria es como si fuera un carnet del partido. Entonces, han vacunado a gente con el carnet del partido y al régimen, a los altos funcionarios del régimen y a sus familiares. Bueno, vamos a llegar por este ritmo en 7 años a que haya algo significativo en la vacunación. Pero se conoce muy poco de los efectos del COVID en Venezuela, por cierto. Muy poca información hay. Muy controlada también por el régimen. Claro. Nada de eso. No hay ninguna información. Sí. Nosotros lo publicamos en la web y yo les digo a los periodistas, bueno, pero esas son las cifras oficiales. Pongan que son las cifras oficiales. Nadie se las cree. Ponen que se murieron 14 personas y uno le llega la información de que en un solo hospital se murieron 14 personas. Entonces, las cifras que da el régimen en Venezuela deben ser algo así como una quinta, una sexta, una décima parte de lo que ocurre realmente, porque Venezuela se aceleró el contagio del COVID en las últimas semanas y además se aceleró las muertes por COVID en las últimas semanas y no están vacunando. Es mentira si dicen que están vacunando a ese pequeñito porcentaje. Todos han llegado a ellos. Pero hubo mucha publicidad sobre las llegadas de la vacuna Sputnik 5. ¿no? Sobre todo recuerdo, un gran show en el aeropuerto, etcétera. Llegaron 10.000 vacunas y tienen que vacunar a 20 millones de personas. Sí. Increíble. Bueno, muchas gracias. Palabras. Miguel, gracias, éxitos. Gracias, Miguel. No desfallezcas, tú has sido un luchador incansable por la libertad de expresión, no solo en Venezuela, sino en el continente.
Y sabemos de lo duro que es esa gesta que está librando desde hace años. Bueno, muchísimas gracias. Publicaremos el titular. Venezuela regresa a la democracia. Ese lo vamos a publicar nosotros. Ojalá, Miguel. Saludos. Gracias, Miguel. Saludos. Una pausa. Wow. En breve regresamos con más Telemed. Ya estamos de regreso con más. Oye, ahora que a propósito del bono solidario, aquí me escribió un televidente. Dice, yo no tengo contrato suspendido y recibo mi vale digital, aunque cuando me registré en Panamá Solidario lo hice como independiente. Es decir, un trabajador independiente que no tiene ingresos porque su actividad quedó suspendida, aunque él no tenía contrato y está incluido dentro de la recepción del bono digital. ¿Y entonces en qué momento se le suspenderá a él? No sé. Cuando se acabe. Porque es que la forma de verificarlo es... con el contrato. Con el contrato. O sea, pero ve, hay un montón de es que hay montones. En la vacunación también hay montones. Exacto. O sea, eso no queda claro. Muchos cabos sueltos. Y ya te digo, Demasiados. esta gente que tiene contratos suspendidos cuando regresen a trabajar y lamentablemente pues no hay negocio y las empresas tengan que liquidarlo, pues no van a seguir recibiendo el bono solidario. Sí, a mí me parece que se avecina un problema social muy grande. Muy grande. Después del tema de la moratoria, cuando se acabe la moratoria, en 6 semanas y cuando ¿qué estrategias eliminen el 120. ¿Qué estrategias ustedes piensan que el señor Héctor Alexander y su equipo del MEF, junto con el gobierno, deberían estar diseñando para generar mayor ingreso a las arcas del Estado para hacerle frente a todo lo que viene? ¿No? Bueno, más allá de endeudarse, porque es que la capacidad de endeudamiento también se agota. No, y más ahora que nos van a rebajar, nuevamente nos van a dejar las listas, evaluación ahora en junio. Bueno. Y ellos anunciaron que van a pedir otro préstamo más. ¿Qué estrategia? Porque yo he escuchado varias cosas. He escuchado, por ejemplo, gente que sugiere que en vista de que la minera Panamá está en una situación extraña, jurídicamente hablando, porque la Corte declaró inconstitucional el contrato ley que otorgó la concesión. Sin embargo, la minera interpuso un recurso de aclaración y eso es lo que tiene la cuestión ahí en un estatus subyúdice, pero trabajando. Porque por mientras pueden seguir trabajando. Así es, que el Estado pudiera negociar ahí un mejor nivel de regalías. Sí, el problema con estos temas de mineras y tal es que no negocian como tienen que negociar para Panamá. Ahora que el precio del cobre anda por las nubes, porque el precio del cobre está disparado, ¿no? Entonces, ese pudiera ser una opción que he escuchado. Ahora, no es que o sea, hay unos estándares de regalías a nivel internacional. La factura electrónica. O compartir el ITBMS, pues. La factura electrónica, o sea, porque es que hay dos cosas, ¿no? Por un lado es ver de qué forma puedes apoyar a la gente y por otro lado el Estado tiene que recaudar más impuestos. Y creo que en este instante nadie está pensando en una reforma fiscal. Entonces, si no estás pensando en una reforma fiscal, tienes que buscar cosas que te hagan recaudar más impuestos. Veo que está el tema de la factura fiscal y creo que puede ser un camino para la factura electrónica, perdón, ahora, para poder recaudar más impuestos. Ahí hay una alternativa. Puede ser lo que tú planteas muy bien. De repente, Guido, replantear algunas concesiones que se han dado. Sí. En el caso de las mineras o en el caso de algunas las concesiones de los puertos, no sé. Reforma fiscal, yo creo que igual, no para recaudar más, no tiene necesariamente que ser aumentando los impuestos. Aquí hay un grupo desde hace años viene tratando de empujar lo que llaman el flat tax. Es decir, que todos paguemos el mismo nivel de impuestos. Esa es una alternativa válida. Bajo, un 20% por decir algo, pero todos el mismo, impuesto sobre la renta, y eso ayudaría, en los países que se ha implementado, ha ayudado a recaudar más. Lo que nada más he escuchado es lo de la factura electrónica, pero debiesen existir un menú de alternativas para pensar en las que hay que sumar el tema de la contención del gasto, que no sé si es por la cantidad que estableció el gobierno, creo que debe ser mucho más, y más cuando uno está viendo que se siguen haciendo compras, gastos, y se sigue haciendo uso del dinero. Hoy, por ejemplo, vi que se estaban remodelando unas oficinas de unos escoltas del presidente, que no tiene ningún tipo de sentido en este momento, obviamente, porque si estamos hablando de contención del gasto, ¿qué se está haciendo para estar arreglando oficinas?
Vi también que se están haciendo unas compras en la asamblea de Sí. unos tanques de basura, no sé si lo vieron. Sí. Oye. Carísimos. Carísimo. $20 por tanque. Cuando se va a ver en el mercado cuánto cuesta un tanque de basura, se puede encontrar por la mitad Por del la precio. mitad, así es. Ahora, ¿qué tan necesarios son unos tanques de basura en este momento de contención del gasto? No se entiende. Sí. Entonces, Y son es- mensajes No, y así contradictorios. es en todos lados. Y es una cifra irrisoria, si se quiere, pero es que es el mensaje que se manda. Claro. Creo que son $12,000. Sí. Pero es que es el mensaje que se manda, No, porque pero esos es que mismos esos tanques 12,000 se hubieran ahora- podido comprar, en caso de ser necesario, por $6,000. Y tú sabes la cantidad de Entonces, tanques de basura que yo puedo comprar con $12,000. Sí, ¿no? Por No favor. joda. O sea, Para de todo verdad el que es que- edificio. Es que son descarados. Sí, sí, Para sí. todo entonces, alguien está ayudando allí, evidentemente. No es el monto total de cada compra, es el sobreprecio que hay en cada compra. El sobreprecio. Y por cierto, hoy la prensa Que tiene cuando una... tú sumas 12,000 aquí, más 10,000 acá, más 20,000 acá, más 30,000, más Sí. 5, o sea, cuando tú vas a ver, ya tienes un proveedor que está viviendo de eso. Hoy la prensa obvio. tiene una página entera Hablando de sobreprecios. sobre los sobreprecios en el hospital COVID de la Caja del Seguro Social. Y, la que deja- Contraloría muda. Que deja al descubierto que hubo sobreprecios. Claro, ¿No? como en todo. Es que yo realmente no entiendo. ¿Y Contraloría? ¿Dónde está? ¿Dónde está el Contralor? Bueno, te da claro y lo justifica la Caja del Seguro Social, porque ahora la moda es justificar lo Sí, 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 injustificable. sí. Aquí se justifica lo injustificable. Tratan de Sí. justificarlo. Entonces yo justifico el sobreprecio también. Tratan de justificarlo diciendo que como fue una compra global, entonces en los rubros donde hubo sobreprecios queda subsumido en la compra global, que globalmente era más económica que la otra. Pero es que eso no, eso es increíble. Ese artículo de hoy, esa entrega de hoy es impactante, porque revela que el poco A mí lo importa. que me preocupa es que hay 83 entregas impactantes, pero no Sí. pasa nada. No, bueno. O sea, aquí todos apuestan al olvido. Y el Contralor, Mudo. ni para los jueves de refrendo. O sea, no hay derecho, de verdad. No hay derecho. Yo fuera Contralora en este momento, yo estaría todos los lunes y qué conferencia todos los lunes a decirles qué paré y qué pasé. Pero ni siquiera de la administración anterior, Flor. O sea, fíjate, ¿no? Nada. a estas alturas, en el año 2015, ya estaban la mayoría de las investigaciones de las irregularidades de la administración anterior en curso. Ni eso, oye, ni eso. Están, yo no sé, de verdad, ay, Y yo no, con esto, ojo, no hay gobierno en donde no se cometan irregularidades, que hay unos donde más que el otros. problema es pararlo. El Pero- problema del Contralor pero- actual es que causa ruido, porque es que él hablaba mucho desde la oposición. Era muy mediático. se fue de un Demasiado. extremo al otro. Tú ponías un micrófono en un desierto, él estaba ahí, ahí Y él estaba. hablaba, y ahí están todos los tweets, no lo estoy diciendo, ahí están sus tweets, hay que revisar los tweets nada Tweets, más. videos y demás. Y eso que los tweets no eran su fuerte. Nos tenemos que ir, niños. Bueno, Hasta hasta mañana. Chao. Chao. Conéctese con la estrella.